¿Quieres saber cómo se prepara la cerveza verde? Bueno, justamente de eso platicaremos en el programa del día de hoy. Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio educativo donde platicamos de muchas cosas que siempre están relacionadas con las bebidas alcohólicas. Y hoy vamos a platicar de la celebración del Día de San Patricio y, por supuesto, su tradicional cerveza verde. Pero bueno, ¿por qué platicar de esta celebración? Pues básicamente porque, pues sí, literalmente nos preguntaron eh, sobre la elaboración de esta cerveza, qué características tiene. Y aunque lo pudimos haber resuelto ahí en el mismo chat en un par de párrafos, la realidad es que como sí nos gusta bastante el tema, dijimos, bueno, vamos dándole un poquito más de contexto, digamos, cultural, no solamente a la cerveza, sino a toda la celebración. Y bueno, yo sé que sí pasó hace poquito más de una semana, como unos 10 días, se celebra el 17 de marzo, entonces pues ya pasó algún tiempo. Sin embargo, sí es una celebración que pues vale la pena tener en mente, porque sí es como muy pintoresca, ¿no? Eh, pero bueno, antes de seguir avanzando, pues vamos a dar este contexto como cultural general sobre la celebración. ¿Quién fue San Patricio? Bueno, eh, fue la persona que introdujo el cristianismo en Irlanda. No es que él haya sido el primero que haya llevado este mensaje evangelizador a ese lugar, no, ya habían pasado varios, pero el detalle es que a él sí lo escucharon, ¿no? Y algo que está muy vinculado con que lo hayan escuchado es la manera que tenía de explicar las cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, para explicar la Santísima Trinidad, que era uno de las enseñanzas principales de la iglesia, él utiliza el trébol, ¿no? Que con sus tres hojas, pues mostraba cómo es que es una sola planta, pero son tres hojas diferentes, entonces así funciona la Trinidad. De hecho, por eso el trébol forma parte de los símbolos irlandeses, ¿no? Justamente vinculados a él. Por supuesto, es una vida bastante interesante, y hay un montón de cosas, un montón de leyendas, algunas sí que sí son como muy probablemente que sean ciertas, otras que francamente no lo son. Por ejemplo, recuerdo así la que es como más increíble, se le atribuye a él que no haya serpientes en Irlanda. Bueno, pues esto es falso, evidentemente es falso porque por la orografía del lugar, digamos, la historia geológica de Irlanda, pues es imposible que hayan llegado serpientes a ese lugar, ¿no? O sea, de forma natural nunca hubo serpientes ahí. Sí, eventualmente pudieron los humanos llevar algunas, pero pues no es que haya realmente erradicado esta especie que pues en realidad si estaba ahí pues era invasora, ¿no? Entonces, pues sí, no es del todo creíble esa explicación, sin embargo, bueno, pues es como una de las leyendas que hay vinculada a este personaje, que es pues lo más importante del folclore irlandés, ¿no? Bueno, ahora, si bien el Día de San Patricio, la celebración de él es una celebración de orden religioso, hay que destacar que no es solamente exclusivo de la Iglesia Católica, porque San Patricio vive más o menos por ahí del siglo V, entonces todavía no venían los cismas que tuvo la iglesia, entonces eh, otras iglesias también respetan esta celebración, por ejemplo la iglesia anglicana o la iglesia ortodoxa, eh, incluso por ejemplo el luteranismo, que aunque es un poco después, también sigue respetando esta celebración. Entonces, sí es un personaje como muy carismático, muy querido, y por eso es que tiene eh, con mucho respeto en estas otras religiones, ¿no? Aunque no sean católicas. ¿En qué países se celebra este Día de San Patricio? Bueno, hay que recordar que la diáspora irlandesa, pues sí, fue bastante grande. Básicamente, eh, pues llegaron a muchos países. Si pensamos, por ejemplo, en Europa, en España, en Francia, en la misma Inglaterra, pues hay muchos irlandeses que obviamente celebran esta fiesta. En América, pues también en Estados Unidos hay una comunidad bastante grande de irlandesa.
en Argentina, en Uruguay, en Chile. También hay comunidades bastante grandes. En México se celebra, pero por una razón un poquito diferente. Sí es cierto que, por ejemplo, acá en el norte, estamos acá en Baja California, y aquí, pues por la contigüidad de que estamos ahí junto a la frontera con Estados Unidos, obviamente celebramos o tendemos a celebrar, pues porque es una celebración, digamos, del otro lado de la frontera. Entonces, sí, digamos, por convivencia, sí se suele celebrar, pero en otros lugares de México también se celebra, por ejemplo en la Ciudad de México o en Jalisco. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que ahí hay que hacer un poquito de historia. No es que haya comunidades irlandesas tan grandes en estos lugares. El detalle está en que cuando viene la intervención norteamericana en el siglo XIX, cuando invade Estados Unidos México, eh, México tenía muy poquitos aliados, y uno de los poquitos aliados que tiene es el batallón de San Patricio, que eran en esencia casi puros irlandeses. Sí es cierto que había algunos alemanes, sí es cierto que había algunos españoles, pero la realidad es que en su mayoría eran irlandeses, ¿no? Y se unen al bando mexicano por una cuestión religiosa, porque pues ellos de repente se dan cuenta que los que están invadiendo no son católicos y están masacrando a gente que es católica. Entonces ellos dicen, por religión deberíamos pelear del lado mexicano. Y se pasa, ¿no? De hecho, el comandante de ese batallón, John Riley, es considerado héroe nacional mexicano, ¿no? Tiene su busto ahí conmemorativo en San Ángel, si no mal recuerdo, ¿no? Y bueno, y todo el batallón también tiene su no es solamente un monumento, es un obelisco, una plaquita ahí afuera del ex convento de Churubusco, que fue el lugar donde pelearon su última batalla del lado mexicano, eh, ahí bajo las órdenes del famosísimo general Anaya, que tiene hasta su estación de metro, ¿no? Pedro María Anaya se llamaba, y bueno, pues sí es como una celebración en honor a ellos, que pues se considera héroes de la historia mexicana, ¿no? Eh, bueno, ya para ir concluyendo con este marco, digamos, cultural, ya pensando en el color verde, que pues es característico de esta celebración, ¿por qué es siempre verde? Bueno, lo que pasa es que Irlanda se le llama la isla Esmeralda, porque de las islas del archipiélago, ahí donde está Irlanda, Gales, Gran Bretaña, es Inglaterra, toda esta sección es la isla más verde, la que tiene más vegetación, ¿no? Entonces por eso es que el verde siempre va acompañado con con la nación irlandesa, ¿no? Y entonces por eso todo está siempre vinculado eh, a ese color. Bueno, ¿qué pasa con la cerveza verde? Bueno, contrario a lo que se podría pensar, no es de origen irlandés. La primera vez que se elabora esta cerveza es en Estados Unidos, en Nueva York, en el año de 1914. Pero como sí está muy vistosa, la verdad sí se ve muy bonita, se popularizó de inmediato y ya en todos los lugares donde se celebra el Día de San Patricio tomamos cerveza verde. Pero y entonces viene la pregunta, ¿y cómo se elabora? Bueno, no es una cerveza que se cree con esta coloración de forma natural. No pasa como pasa con los destilados verdes, como por ejemplo la absenta, que la absenta también es verde, pero lo que pasa es que ahí como es destilado, le puede uno agregar después las hierbas para que le den esa coloración. Acá no, acá es un fermentado. Entonces, lo que hace es que literalmente se utiliza un colorante, es el colorante verde para cerveza terminada. Ese es el típico. Se puede utilizar también el verde que se utiliza para repostería, pero ahí sí a lo mejor le cambia un poquito el sabor por las condiciones organolépticas en general. Acá este colorante que decimos para cerveza terminada justamente está pensado para no modificar ni el sabor ni el aroma de la cerveza, nada más darle el color, que es lo que se está buscando, ¿no? Y entonces ahí sí es importante ver en el frasquito qué instrucciones te dan. Normalmente es agregar de 4 a 10 gotitas, dependiendo la instrucción. Se ponen ahí en el tarrito y ya después se sirve la cerveza. La cerveza tiene que ser cerveza clara. No importa el tipo o la marca que sea, tiene que ser clara.
para que pueda realmente el colorante notarse, porque si uno utiliza una cerveza oscura, por ejemplo, uno podría pensar, pues la cerveza típica irlandesa es la Guinness, le pongo la Guinness y le pongo el colorante, no se va a ver, ¿no? Porque la cerveza Guinness en esencia tiende a verse de color muy cercano al negro, entonces no se vería. Entonces por eso tiene que ser siempre cerveza clara, ¿no? Y entonces así es la manera típica de obtener esta cerveza para la celebración del Día de San Patricio. Si te gustó el video, pues hay que darle like. Si tienes algún comentario, algún tema que quieres o te interesa que platiquemos, pues hay que dejarlo ahí en la cajita de los comentarios. Te puedes suscribir al canal si no lo has hecho, compartir este video a alguien si crees que le puede interesar o le puede servir o le puede gustar. Y por supuesto, recuerda que bebe con moderación para que puedas seguir bebiendo.